El Señor les bendiga y un feliz día para todos. Bienvenidos a nuestro espacio Palabras para una vida abundante. El Salmo 32 nos habla sobre la condición de una persona que puede experimentar los beneficios del perdón de Dios. Se siente enfermo mientras guarda dentro de sí el peso de su pecado, pero cuando tiene la oportunidad de declararse pecador y pedir perdón a Dios, en ese momento encuentra la posibilidad de la restauración de su salud, tanto física como mental. Sin embargo, el perdón de Dios, según se deja ver en diversos textos bíblicos, es un presupuesto dado por Dios desde el principio. Podemos ver en el libro de Génesis, en el capítulo 8, en los versículos 21 y 22, que nos habla de un Dios que dispone el perdón como una condición permanente hacia el ser humano después del fatal diluvio que surgió como consecuencia del pecado del mismo ser humano. Asimismo, el Salmo 103 es una expresión de alegría manifestada por una persona que alcanza a percibir de Dios ese perdón. Pero el perdón, como presupuesto permanente, es fácil de alcanzar ya que Dios tiene dos únicos requerimientos: el corazón contrito, que quiere decir quebrantado, es la condición de la persona que se siente tocada por su propio mal, y humillado, que es la condición de una persona que no es altiva, sino que reconoce su error. Así, el perdón de Dios es una constante que estará ahí siempre disponible para el que se acerque a Dios en las condiciones que Él requiere. Pero no es ese el tipo de alegría de la que vamos a hablar en este día. Es de la dicha que surge en la persona que es capaz de elaborar también el perdón hacia los demás. Un perdón que está acompañado de procesos de madurez y de mucha solvencia en cuanto a los recursos espirituales y psíquicos de los que es capaz una persona. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, hay una parábola que cuenta la historia de un hombre que, teniendo una gran deuda, es requerido por su señor, aquel con quien tenía una deuda impagable, por lo cual el señor de ese siervo ordenó que se le vendiera como esclavo a él y a su familia para así poder saldar la deuda. Sin embargo, este hombre rogó a su señor y el señor, movido a misericordia, le perdonó toda la deuda. Este caso es muy parecido al de la lectura del Salmo 32, que en su versículo 1 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y luego dice: Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hasta ahí tenemos cubierta esa primera parte en la que el hombre cuenta con el perdón de su Señor. La persona con la que tenía la deuda y la expresión del Salmo nos lleva a entender que contamos con la oportunidad del perdón divino también. Pero la parábola tiene una segunda parte dramática en la que se cuenta que ese hombre, al salir de la presencia de su Señor, se encontró con un consiervo suyo que le debía dinero. Lo tomó por el cuello y, maltratándolo, le obligaba a que le pagara todo lo que le debía. Qué interesante giro narrativo de la parábola al mostrar la actitud de aquel que acaba de salir perdonado del lugar en el que había visto en riesgo tanto sus bienes como su familia y hasta su propia seguridad. Pero no pudo poner en el mismo nivel la condición de aquella persona que le debía a él, y haciendo muestra de su falta de misericordia, lo obligó a pagarle, incluso lo llevó a la cárcel. Contrasta con la oración que Jesús enseñó a sus discípulos y que muchos sabemos de memoria, que en una de sus partes dice: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, poniendo en el mismo nivel del perdón de Dios nuestra capacidad para perdonar a otros, cosa que el personaje de la parábola no pudo hacer, razón por la cual su señor, al enterarse de esto, hizo que lo encerraran y lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Entonces, la dicha del perdón del día de hoy tiene que ver no tanto con percibirnos perdonados por Dios, sino en cómo el percibirnos perdonados por Dios lleva a que tengamos la capacidad para perdonar a otros sus ofensas hacia nosotros.
las que entendemos como agresiones, las que convierten a los demás en nuestros enemigos, y con ese perdón percibir también alegría. Y esto es un punto álgido del cual se habla mucho y se entiende poco, porque pone en riesgo nuestra percepción de seguridad, porque hace tambalear nuestra sobredimensionada dignidad, que es nuestra posesión más grande, y hace que se ponga en juicio el sentido de superioridad que nos hace demandantes del otro. Muchas personas se sienten incómodas y ofuscadas frente a planteamientos tales como Dios es capaz de perdonar a todo aquel que se acerque a Él arrepentido. Porque secretamente quisiéramos que Dios actuara como nosotros, inmisericordia, rencoroso y reteniendo el perdón hasta lo último como una forma de manipulación hacia ese que considero mi enemigo. El psiquiatra Carl Jung hablaba de las cualidades negativas que llevamos todos como seres humanos, la capacidad para hacer daño, para ser rencorosos, para tomar venganza, etc., llamándolo la sombra. La sombra es esa parte de la personalidad que nos negamos a reconocer porque contiene todas nuestras cualidades negativas, tendencias destructivas e inclinaciones perversas, agresividad, crueldad, avaricia, brutalidad, todas aquellas cualidades, capacidades y tendencias que no armonizan con los valores colectivos. Es un conjunto de aspectos oscuros que todos y cada uno de nosotros cargamos dentro, pero que resultan socialmente inaceptables. Así que lo reprimimos para evitar que se expresen como no queremos. Lo empujamos a los sótanos del inconsciente, donde queda oculto y bien camuflado hasta el punto en que se vuelve desconocido e irreconocible para nosotros mismos. Sin embargo, los contenidos reprimidos no desaparecen, sino que funcionan de forma autónoma. Siguen operando desde el inconsciente, comportándose como algo que tiene su propia voluntad y ejerciendo control sobre nuestros pensamientos, emociones y comportamientos que tenderán a ser en su mayoría destructivos y autodestructivos. Esta sería la razón por la que nos cuesta tanto enderezar nuestras vidas, aunque sabemos muy bien que nos conviene y nos hemos propuesto a hacer lo que sabemos que nos beneficia o dejar de hacer lo que sabemos que nos daña. La sombra, según Jung, anula esta parte consciente y nos lleva a la misma inercia destructiva una y otra vez. Este planteamiento de Jung es que debemos aprender a ser conscientes de esta sombra y aprender a integrarla como parte del proceso de crecimiento. Y es que para poder avanzar en la vida y acercarnos al proceso de realización al que estamos llamados como seres humanos, es necesario que desde el principio empecemos a romper con todas aquellas cosas que significan barreras limitantes y trabas para el desarrollo de este fin. Una de esas condiciones es la de retener rencores y deseos de venganza y requerimientos de restitución desde todos aquellos que han, entre comillas, ofendido nuestra dignidad, que clama desde nuestro interior el ser justamente restituida. El perdón no tiene por qué ser una condición difícil de dar, sin embargo tiene unos procesos previos que deben darse dentro de la persona para que el perdón pueda fluir desde adentro hacia afuera, generando con ese flujo un proceso de sanidad interior. Uno de los primeros pasos que debe dar el ser humano es el de hacer un reconocimiento de que de Dios proviene el perdón, y no el perdón solamente por ciertas condiciones, sino el perdón por todo aquello que ofende la relación con Él. En el Salmo 103 encontramos esta expresión: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este texto está mostrando cómo Dios puede perdonar, pero cómo nosotros debemos aceptar ese perdón por todos nuestros pecados. Un segundo paso dentro de este proceso implica hacer un camino de interiorización para descubrirnos en nuestros errores y aprender a perdonarnos por ellos. Al fin y al cabo, no todas nuestras equivocaciones se hicieron con el propósito de dañar o destruir. Fueron condiciones surgidas de nuestra inconsciencia, de nuestra ignorancia, de nuestra incapacidad, de nuestra inexperiencia, y están allí causando que nos sintamos
indignos ante nosotros mismos. Finalmente esa es la condición que nos hace incapaces para perdonar. Un tercer paso es el de empezar a elaborar desde nosotros el perdón hacia los demás. Si hacemos los dos primeros pasos de manera efectiva, tendremos la posibilidad de elaborar este tercero, ya que si yo reconozco el perdón divino, que es capaz de borrar mis cuentas anteriores y no recordarlas nunca más, y si yo puedo bajo ese presupuesto decir no sabía, no entendía, era como una bestia delante del Señor y por eso cometí los errores que cometí, hoy pido perdón y percibo que Dios me perdona, se produce dentro de nuestro ser una condición de gozo tal que así como yo puedo ver el actuar de Dios por encima de mis errores, así lo voy a elaborar con aquellas personas alrededor de mí, aunque hayan causado daño y hayan dejado marcas en mi confianza. Finalmente es necesario que entendamos que mientras más aplacemos el hecho de poder perdonar a otros, más difícil será el proceso de restauración de nuestra propia vida. El salmista lo dice en estos términos: mientras callé envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El salmista pudo tener la experiencia del perdón divino y junto con ella la salud de su cuerpo. Muchos dolores habrá para el impío, dice el versículo 10, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Asimismo, la persona que inicia el proceso de perdón hacia aquel que le ha ofendido es una persona que da oportunidad a su cuerpo de restaurarse en aquellas áreas donde ha sido lesionado, porque el pecado actúa como un agente corrosivo dentro de un recipiente que no está hecho para soportar tal abrasión. Así que mientras más se demore la persona en proveer el perdón a su prójimo, más tiempo estará sometida al proceso de degradación y destrucción del pecado, porque no fuimos hechos para tal fin. Retener el perdón intoxica la mente y trastorna la conciencia de quienes somos delante del Señor. Por eso es tiempo de tomar la decisión de sanar la vida, acercándonos a perdonar a todas aquellas personas que percibimos que nos han hecho daño. Es el momento de replantear las relaciones que tenemos con nuestros allegados de tal manera que esas relaciones se puedan edificar en elementos constructivos de una vida de gozo y no en elementos destructivos que traen amargura y decepción. Perdonar es el camino cristiano que enseñó Jesús. Se lo dijo a sus apóstoles cuando se acercaron a preguntarle: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, todas las veces que sea necesario, hasta el momento en que la condición me ayude a perfeccionar mi vida y yo pueda vivir en consonancia con el propósito de Dios. Usted me dirá en este momento: pero si todo el tiempo me ofenden, yo no puedo perdonarlo todas las veces porque sería la actitud de alguien que no entiende, que socarronamente le hacen daño. Pero si usted es una persona que ha entendido el mensaje divino, verá que aquel que le hace daño de cierta manera no es más que un elemento para perfeccionamiento de su propia vida. Y que usted, al otorgar el perdón y hacerlo con sinceridad, es una persona que día tras día y ofensa tras ofensa se va convirtiendo en alguien que está alcanzando el proceso de realización y se prepara para una eternidad en la presencia de Dios. No retengamos el perdón, seamos generosos y soltemos, desatemos así las bendiciones del cielo aquí en la tierra. Le invito a que hagamos una oración, y esta oración en torno a que el Señor nos enseñe a perdonar como Él ha perdonado nuestros pecados. Amado Dios y Padre poderoso, qué bueno, bendito Señor, poder entender a través de la palabra que tú nos has perdonado, que eres capaz de perdonar ofensas inmensas, bendito Señor, a todo aquel que se acerque a ti con espíritu contrito, bendito Señor, con el corazón quebrantado. Hoy estamos delante de ti, oh Señor y Padre, clamando a ti para que infundas en nosotros esa capacidad para perdonar como tú nos has perdonado.
Muchas ofensas hemos recibido, bendito Señor, mucha agresión y mucho abuso, bendito Padre, pero este es el tiempo en que nosotros queremos liberarnos de todo aquello, bendito Señor, que nos carga, liberarnos de todo ese peso, de la amargura que nos produce el retener el perdón, y que podamos hoy, bendito Señor, liberar todas esas bendiciones que provienen de ti desde el cielo, bendito Señor, hacia la tierra, todas esas bendiciones que tienes preparada tanto para nosotros que estamos clamando a ti, como para aquellos, bendito Señor poderoso, que alrededor nuestro cargan con el peso de nuestros odios, de nuestros rencores. Señor y Padre, enséñanos a perdonar como hizo Jesús, que pudo perdonar a sus agresores, bendito Señor, y aún clamar por ellos para su salvación. Ayuda, bendito Señor poderoso, a todos los que estamos haciendo esta oración con sinceridad en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén.